¿Y si una de las pinturas más famosas del mundo no es solo una pintura? ¿Y si la última cena de Leonardo da Vinci ha estado ocultando una segunda historia debajo de su superficie visible durante más de 500 años? La imagen es conocida por casi todo el mundo. Cristo en el centro, los 12 apóstoles reaccionando con asombro, la larga mesa, los gestos dramáticos, la perspectiva perfecta. Pero detrás de esa escena familiar, existe una pregunta más profunda y más inquietante. ¿Por qué eligió Leonardo un método de pintura que le permitía revisar lentamente su obra, aunque eso hacía que la pintura fuera extremadamente frágil? ¿Por qué comenzó a deteriorarse tan rápido, apenas décadas después de ser terminada? Y lo más desconcertante de todo, ¿por qué siglos de restauración parecen haber enterrado lo que Leonardo colocó originalmente en esa pared, en lugar de revelarlo? La historia real comienza en el refectorio de Santa María dei Grazie, en Milán, donde Leonardo pintó la Última Cena entre 1495 y 1498. En lugar de usar la técnica tradicional del fresco húmedo, aplicó témper y aceite sobre yeso seco. Esta decisión le dio algo que los artistas de su época casi nunca tenían: tiempo. Tiempo para pensar, para revisar, para experimentar en capas. Pero esa misma decisión tuvo un precio terrible. El pigmento no se unió correctamente con la pared, y la pintura comenzó a deteriorarse en cuestión de años. A lo largo de los siglos siguientes, los restauradores añadieron barnices, retoques y capas de pintura encima de lo que quedaba. Para cuando llegó la era moderna, gran parte de lo que el mundo conocía como la Última Cena no era Leonardo puro, sino una mezcla acumulada de daño, reparación e interpretación ajena. En palabras sencillas, la Última Cena se convirtió en un enigma visual. La obra original de Leonardo quedó enterrada bajo siglos de restauración. Así que la pintura que reconocemos hoy quizás no muestra todo lo que Leonardo quiso dejar en ese muro. Y entonces llegó la restauración que transformó toda la conversación sobre esta obra. En 1978, la conservadora italiana Pininfarina Barcillon inició un proyecto que tardaría 21 años en completarse. El objetivo no era simplemente limpiar la pintura. El objetivo era retirar siglos enteros de capas añadidas y descubrir que quedaba todavía de la mano original de Leonardo. Y cuando la restauración terminó en 1999, lo que apareció fue perturbador. La restauración reveló que solo una pequeña fracción del pigmento original de Leonardo había sobrevivido. Se estima que menos del 20%. Pero esa porción sobreviviente mostró diferencias fundamentales con lo que siglos de repintado habían presentado al mundo. Los colores eran distintos. Las expresiones de los apóstoles eran distintas. Los detalles estructurales no coincidían con lo que la pintura mostraba antes de la intervención. Y lo más significativo de todo, la restauración sugirió que la pintura contenía estructuras geométricas y compositivas más profundas. Algunas líneas y relaciones entre elementos parecían deliberadas, aunque no formaban parte obvia de la imagen superficial. Brambilla documentó elementos en el dibujo subyacente y las capas tempranas de pintura que no correspondían con la composición visible. Líneas que no servían ningún propósito pictórico evidente. Relaciones matemáticas que parecían intencionales pero que no correspondían a lo que el ojo podía ver. En términos simples, la restauración sugirió que la pintura tenía dos niveles. Uno es la escena bíblica visible. El otro es un diseño estructural oculto debajo de ella, enterrado durante generaciones bajo capas de intervención humana. Y entonces surge la pregunta que arrastra al espectador hacia algo más profundo. ¿Estaba Leonardo simplemente organizando su pintura con precisión artística, o estaba codificando algo dentro de ella de manera deliberada? Leonardo no era únicamente pintor. Era ingeniero, músico, anatomista, inventor y matemático. Sus cuadernos muestran una mente obsesionada con los patrones, la proporción, la escritura en espejo y los sistemas ocultos. Sus páginas más personales contienen planos de máquinas voladoras, estudios del flujo del agua, disecciones del cuerpo humano y análisis de los principios matemáticos que subyacen a la armonía musical. Un hombre así no pintaba de manera casual. ¿Podría entonces la Última Cena ser algo más que arte religioso? Este es el primer gran punto de inflexión. Después de que la restauración de Brambilla quedara documentada, distintos investigadores comenzaron a observar la pintura no simplemente como una obra de arte, sino como una posible estructura codificada. Algunos examinaron los gestos de los apóstoles y los panés sobre la mesa como si fueran notas musicales. Otros utilizaron superposiciones de imagen en espejo. Otros vieron patrones simbólicos y cosmológicos que escapaban a la narración bíblica. Lo importante no es si cada teoría está completamente demostrada. Lo importante es que el método de trabajo de Leonardo, con sus capas, su escritura invertida,
Su uso de sistemas matemáticos y su fascinación por el orden oculto hace que estas preguntas merezcan ser investigadas con toda seriedad. No son invenciones marginales. Son consecuencias lógicas de estudiar quién era Leonardo y cómo pensaba. En pocas palabras, Leonardo pintaba con capas de significado. El misterio no es si usó estructuras ocultas, sino cuánto significado pudo haber escondido dentro de ellas y si la tecnología de hoy puede finalmente sacarlo a la luz. Si disfrutas de misterios donde el arte, la historia, la ciencia y los códigos ocultos se cruzan, suscríbete al canal, dale me gusta al video y quédate con nosotros, porque cuanto más profundo llegamos dentro de la última cena, más extraña se vuelve la evidencia. Y si la primera pista no estaba oculta en el rostro de Cristo, sino en las manos, los panés y los gestos dispersos a lo largo de la mesa, antes de continuar, comenta abajo. ¿Crees que Leonardo ocultó mensajes intencionalmente en sus pinturas o crees que los investigadores modernos a veces ven patrones que nunca estuvieron ahí? Y dale me gusta al video si quieres más investigaciones profundas sobre arte antiguo y simbolismo oculto. En el año 2007 surgió una teoría que parecía casi imposible de creer. Un músico e investigador italiano llamado Giovanni Maria Pala afirmó que la Última Cena podía leerse como una partitura musical. La idea suena absurda a primera vista. ¿Cómo podría una pintura convertirse en música? Pero Pala no estaba mirando la pintura como cualquier observador. Estaba mirando las posiciones exactas de las manos de los apóstoles, la disposición de los panés sobre la mesa y la estructura geométrica que organiza las figuras alrededor de Cristo. Y lo que encontró lo dejó sin respuesta fácil. Según esta teoría, si ciertos objetos y gestos dentro de la pintura se mapean sobre un pentagrama musical y se leen en una dirección específica, de derecha a izquierda, la misma dirección que Leonardo usaba para su escritura en espejo, producen una composición coherente de 40 segundos. El resultado es un himno de estilo gregoriano, interpretable en instrumentos de época, con estructura armónica reconocible. Pala publicó sus hallazgos en un libro titulado La música celata, la música oculta, que incluía la notación musical derivada de la pintura y grabaciones de la composición interpretada. La respuesta del mundo académico fue de rechazo. Los críticos argumentaron que Pala estaba imponiendo un patrón que no existía realmente, que leer música en manos y panés era una proyección, como ver rostros en las nubes. Pero los hallazgos de Pala nunca fueron refutados con evidencia específica. Simplemente fueron dejados de lado. Lo que sí es innegable es que Leonardo documentó ampliamente en sus cuadernos su interés en las relaciones entre matemática, música, proporción y diseño visual. La conexión no es arbitraria. En términos simples, la teoría dice que Leonardo pudo haber dispuesto partes de la pintura de modo que funcionaran como notas musicales. Esté completamente demostrado o no, revela cuán profundamente estructurada puede estar la obra. Luego llegó una afirmación aún más extraña. Un técnico informático italiano llamado Slavisa Pesi tomó la imagen digital de la pintura, la reflejó horizontalmente y superpuso la copia invertida sobre el original. Cuando las dos imágenes se combinaron con la transparencia ajustada para que ambas fueran visibles al mismo tiempo, algo completamente inesperado emergió del conjunto. En el resultado de esa superposición aparecieron elementos que no eran visibles en ninguna de las dos imágenes por separado. En los bordes de la mesa surgieron figuras que no tenían equivalente en la pintura visible. Entre las manos de Cristo apareció una forma geométrica clara, un cáliz o vasija que no estaba pintado, pero que emergía del espejo como si siempre hubiera estado ahí. En los elementos arquitectónicos sobre la escena, un rostro materializado no correspondía a ninguna figura en la composición superficial. Los escépticos argumentaron que superponer cualquier imagen compleja sobre su espejo produciría artefactos visuales accidentales, y que las figuras y objetos que aparecían eran consecuencia de la técnica, no de un diseño intencional. La crítica era razonable, pero no abordó un detalle fundamental. Las formas que identificó Pesi no aparecieron en posiciones aleatorias. Aparecieron en posiciones compositivamente significativas. El cáliz entre las manos de Cristo corresponde directamente al significado teológico de la Última Cena, la institución de la Eucaristía, la copa del Nuevo Pacto. El rostro en la arquitectura apareció en el mismo punto donde convergen todas las líneas de perspectiva de la pintura, es decir, en la sien derecha de Cristo. Para explicarlo claramente, la teoría del espejo pregunta si estas formas son accidentes visuales aleatorios, o si Leonardo diseñó la pintura de tal manera que una segunda imagen emergiera cuando se refleja. ¿Por qué alguien pensaría siquiera en reflejar la pintura? La respuesta viene del propio Leonardo. Sus cuadernos son famosos por estar escritos al revés. Muchas páginas solo pueden leerse cómodamente con la ayuda de un espejo. Esta práctica,
conocida como escritura especular, ha sido debatida durante siglos. Algunos estudiosos argumentan que era simplemente una consecuencia natural de su zurderismo. Otros argumentan que era ocultamiento deliberado, una manera de esconder sus ideas de los observadores casuales. Pero independientemente de la razón, el hecho es el mismo. Leonardo ya usaba información invertida como parte de su forma de registrar el mundo. Lo que este acto debe establecer es la conexión entre la escritura en espejo de Leonardo y su personalidad intelectual más amplia. Era un pensador que amaba los sistemas, las inversiones, las relaciones ocultas y el orden matemático. Codificó sus cuadernos. Estructuró sus composiciones con precisión geométrica. Integró capas múltiples de significado en sus obras. El punto no es afirmar que cada forma extraña que aparece en el espejo sea intencional. El punto es mostrar por qué los investigadores siguen volviendo a La Última Cena como una posible obra codificada. La mente de Leonardo operaba simultáneamente en arte, ingeniería, música, anatomía y geometría. Una pintura creada por semejante mente puede no ser solamente visual, también puede ser estructural. En palabras simples, Leonardo ya usaba información en espejo en su escritura. Por eso algunos investigadores creen que pudo haber usado también estructura en espejo en su arte. Pero el misterio no termina con la música ni con los espejos. Hay otro detalle en la pintura que ha inquietado a los observadores durante siglos. Una mano extraña que sostiene un cuchillo. Pausa un momento y comenta: ¿alguna vez habías notado la mano del cuchillo en La Última Cena antes de hoy? Dale me gusta al vídeo si quieres que sigamos analizando obras de arte famosas plano a plano. Observa con atención la zona cercana a Pedro. Hay una mano que sostiene un cuchillo. Pero, ¿a quién pertenece esa mano? Algunas explicaciones dicen que pertenece al propio Pedro, girada detrás de su cuerpo en una posición antinatural. Otras sugieren que podría pertenecer a una figura parcialmente oculta por la densidad de la composición. Sin embargo, su posición es extraña, casi imposible desde el punto de vista anatómico, y eso es precisamente lo que la ha convertido en una de las anomalías más comentadas de la pintura durante generaciones. Este elemento no es aleatorio. En la historia bíblica, Pedro más tarde usa una espada durante el arresto de Cristo, por lo que una hoja de metal cerca de Pedro tiene un significado simbólico claro. Pero la ubicación incómoda crea una tensión que no se resuelve solo con ese argumento. La mano parece pertenecer a la narrativa visible mientras que al mismo tiempo la interrumpe. En la teoría de la superposición en espejo de Pesci, la dirección y el significado del cuchillo se transforman. La amenaza se redirige. El significado cambia de forma radical. Este es el punto donde la pregunta más provocadora se abre por completo. ¿Usó Leonardo el cuchillo como símbolo psicológico, como pista teológica o como marcador estructural dentro de una composición codificada que aún no hemos terminado de leer? En pocas palabras, la mano del cuchillo es extraña porque encaja simbólicamente en la historia, pero no encaja visualmente en la composición. Esa tensión es precisamente lo que la convierte en uno de los puntos de misterio más poderosos de toda la pintura. Ahora el análisis debe moverse desde los detalles extraños hacia la estructura más profunda de la pintura, la geometría. La Última Cena no está organizada de manera casual. Su arquitectura, sus paredes, las vigas del techo y las líneas de perspectiva guían el ojo del espectador hacia un único punto. Toda la sala parece apuntar al mismo lugar, con una precisión que no puede ser accidental. Leonardo diseñó la composición de tal manera que Cristo se convierte en el centro visual y teológico absoluto de la obra. El punto de fuga de toda la perspectiva arquitectónica está ubicado en la sien derecha de Cristo, lo que lo convierte en el punto donde el espacio, el significado y la atención del espectador convergen. Esto no es simplemente una elección estética hermosa, es una declaración matemática. La pintura le dice al espectador que importa utilizando geometría como argumento. Cada línea principal de la composición regresa a Cristo. La teología se hace visible a través de las matemáticas. Este nivel de precisión estructural no es ambiguo ni debatible. Está documentado y aceptado incluso por los historiadores de arte más convencionales. Lo que sigue siendo debatido es cuántos niveles adicionales de codificación construyó Leonardo sobre esa misma base geométrica. Dicho de manera directa, Leonardo usó la perspectiva como un foco de luz. Cada línea importante de la pintura lleva al espectador de regreso a Cristo, haciendo que la teología sea visible a través de la matemática. Luego entró otro nivel de interpretación al debate. ¿Y si los 12 apóstoles no son solamente discípulos, sino también marcadores simbólicos de un patrón cósmico? La investigadora Sabrina Galizia, quien había trabajado como curador en la Biblioteca Vaticana,
argumentó que la pintura podría codificar un ciclo zodiacal o astrológico, con los 12 apóstoles correspondiendo a los 12 signos del zodiaco. Esta teoría debe presentarse como una capa interpretativa controvertida pero fascinante. Los pensadores del Renacimiento conectaban con frecuencia teología, astronomía, matemática y orden simbólico en un mismo sistema de comprensión del mundo. La reclamación de Galizia no significa necesariamente que Leonardo estuviera sustituyendo el cristianismo con astrología. Lo que sugiere es que pudo estar mostrando un universo donde el orden espiritual y el orden cósmico se reflejan mutuamente. El arte del Renacimiento operaba habitualmente en múltiples niveles simbólicos al mismo tiempo. Esa es su naturaleza. El valor educativo está en comprender que una sola imagen podía contener simultáneamente una escena bíblica, un argumento matemático, una estructura musical y un mapa cósmico, sin que ninguna de esas capas cancelara las otras. En términos simples, la teoría del zodiaco dice que la pintura puede no mostrar solo una cena en la Tierra. Puede mostrar también un mapa oculto del orden cósmico superpuesto sobre la escena sagrada. Durante siglos, todas estas teorías dependieron de la interpretación humana, de investigadores individuales que miraban la misma imagen y extraían patrones con sus propias mentes. Pero ahora ha surgido una pregunta completamente nueva. ¿Qué ocurre cuando la imagen multiespectral moderna y la inteligencia artificial analizan lo que el ojo humano no puede ver completamente? La imagen multiespectral puede mirar por debajo de la superficie usando diferentes longitudes de onda de luz, infrarroja, ultravioleta, rayos X. La IA puede buscar patrones en datos visuales complejos que escapan por completo la capacidad de atención humana. De repente, el antiguo misterio se convierte en una investigación científica moderna. La imagen multiespectral puede revelar los dibujos subyacentes de un artista, los cambios que realizó antes de aplicar la capa final de pintura, versiones anteriores de la composición que fueron abandonadas y decisiones estructurales ocultas bajo la superficie visible. El análisis basado en IA puede entonces comparar formas, líneas, simetría, geometría y forma repetidas a través de toda la composición con una precisión que ningún ser humano puede igualar. La afirmación central aquí es que estas herramientas pueden reforzar las teorías anteriores sobre música, estructura en espejo y geometría simbólica, pero con rigor verificable. Los hallazgos computacionales iniciales sobre la estructura musical que identificó Pallas sugieren estructura real, no aleatoriedad. Los análisis refinados de la técnica de espejo de Pesci, con filtrado de artefactos accidentales, sugieren significado compositivo en lo que permanece. Sin embargo, la honestidad intelectual exige decirlo claramente. La evidencia es sugerente, no definitiva. Lo que sí es cierto es que la tecnología puede ahora probar si estos patrones son deliberados o accidentales, de un modo que la investigación humana sola nunca pudo hacer. Dicho de manera directa, la IA no resuelve mágicamente la pintura, pero puede probar patrones con una precisión que el ojo humano nunca tuvo. Pero si la tecnología existe, ¿por qué el misterio no ha sido ya resuelto? Porque los escáneres de alta resolución, los datos de imagen completos y los análisis exhaustivos no están disponibles libremente para todos los investigadores del mundo. Esta se convierte en una de las preguntas más dramáticas y menos discutidas de toda la historia de esta pintura. La Última Cena es frágil, está muy protegida y es controlada por instituciones responsables de su preservación. El acceso está estrictamente limitado porque la obra es físicamente vulnerable y culturalmente irreemplazable. Los visitantes son admitidos en grupos pequeños por periodos de tiempo rigurosamente restringidos. Los investigadores requieren permisos extensos y difíciles de obtener. Las imágenes digitales de alta resolución que permitirían a investigadores independientes realizar el tipo de análisis que intentaron Pallas y Pesci simplemente no están en el dominio público. Las instituciones que controlan la pintura también controlan los datos. Al mismo tiempo, ese acceso limitado significa que las afirmaciones audaces no pueden ser verificadas ni refutadas de forma independiente. Esto crea una tensión genuina. La pintura necesita protección, pero la ciencia necesita transparencia. No se trata de una conspiración en sentido estricto. Se trata de un conflicto real entre conservación, control institucional, curiosidad pública y verificación científica. Ese conflicto, por sí solo, es parte del misterio. En palabras simples, el misterio permanece parcialmente sin resolver porque la pintura es demasiado importante, demasiado frágil y demasiado controlada para permitir una investigación completamente abierta. Entonces, ¿qué es realmente la Última Cena? ¿Es únicamente una obra maestra religiosa? ¿Es una pintura mural dañada, rescatada de siglos de deterioro? ¿Es una estructura codificada llena de música, geometría
¿Imágenes en espejo y simbolismo cósmico? ¿O está la verdad en algún punto entre todas estas posibilidades, en un lugar que ningún enfoque aislado ha podido alcanzar todavía? La conclusión más honesta no es que el misterio esté resuelto. La conclusión más honesta es que el misterio es ahora verificable por primera vez. La pintura de Leonardo es, sin ninguna duda, una obra construida en capas. Capas técnicas, históricas, teológicas y compositivas. Algunas de las teorías sobre códigos ocultos siguen siendo debatidas y es correcto mantener esa cautela. Pero la historia de la restauración, el diseño geométrico documentado, el contexto de la escritura en espejo y las nuevas posibilidades de imagen moderna hacen que la investigación sea completamente legítima y urgente. La IA y la imagen multiespectral no pueden probar cada afirmación, pero sí pueden separar la coincidencia del diseño deliberado. Y ese es exactamente el tipo de pregunta que la ciencia está equipada para responder. Lo que encontremos puede cambiar todo lo que queremos saber sobre Leonardo, sobre el Renacimiento y sobre las tradiciones ocultas que los grandes artistas de esa era preservaron a plena vista, esperando que el futuro inventara las herramientas para leerlas. En términos simples, la Última Cena puede no ser una imagen única. Puede ser una obra maestra en capas, parte pintura, parte drama teológico, parte estructura matemática y posiblemente parte mensaje oculto, esperando que la tecnología adecuada lo lea. Si quieres más videos que descubran la ciencia oculta, el simbolismo y los misterios detrás de las grandes obras de la historia, suscríbete al canal ahora mismo. Dale me gusta a este video. Deja tu teoría en los comentarios y quédate con nosotros, porque algunas obras maestras no revelan sus secretos hasta que el futuro inventa finalmente las herramientas para leerlos.